Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. En esta hora nosotros vamos a presentar el tema número 16 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales. Y el tema de esta noche es el principio de la oración eficaz. Vamos a ver qué dice la palabra y lógico de una manera muy resumida, porque el tema de la oración es vital en la palabra de Dios, es tan amplio, pero por la gracia de Dios nosotros podremos ver aspectos muy importantes en alrededor de una hora, que es el promedio que duran estas enseñanzas. La oración eficaz. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, básicamente. Es comunicarnos con Él. Una persona está orando, es comunicándose con el creador del universo, con el ser infinito, glorioso, todopoderoso. Y uno se quiere comunicar con Él. Por eso vamos a ver que hay normas que Dios ha fijado en su palabra que deben cumplirse para que la oración nuestra pueda ser eficaz. Porque cuando oramos queremos es hablar con Dios. La oración juega un papel fundamental como disciplina espiritual. Es fundamental. Una persona que no ora no puede crecer. Para el desarrollo de la vida cristiana y la madurez en Cristo tenemos que orar, aprender a orar y hacerlo correctamente. La oración básicamente es la elevación del corazón de uno hacia Dios. Cuando nosotros oramos, todo nuestro ser se dirige a Dios, al Altísimo, al eterno Dios. Vamos a ver más adelante qué esto significa. Debe ser una oración sincera, sensible y con afecto, pero sobre todo sincera. La oración debe ser por medio de alabanza, adoración, puede ser de súplicas o de acción de gracias. Nosotros cuando oramos a Dios, nos acercamos alabándole, adorándole, pidiéndole cosas y también dándole gracias. Nosotros nos acercamos a orar a Dios para mostrarle amor y aprecio, que lo amamos a Él. También para pedir dirección, su dirección en cualquier situación que nosotros estemos necesitándola. Pero también nosotros nos acercamos a Dios para confesarle nuestros pecados. Venimos a Él porque Él es perdonador. Entonces le pedimos perdón al Señor, sabiendo que la palabra dice que si nos humillamos, nos arrepentimos, nos convertimos de nuestros pecados, entonces Él nos va a escuchar y nos va a perdonar y nos va a sanar nuestra tierra. Entonces le pedimos perdón a Dios, pero también en la oración le pedimos favores a Dios, cosas que vemos que necesitamos y recurrimos a Él, que es la fuente inagotable de todas las cosas. La Biblia dice que Dios es el Padre, la fuente de donde procede todo es Él, y a Él nosotros le pedimos cuando estamos en necesidad. También nosotros presentamos a Dios no solo nuestras necesidades, pero también las necesidades de otras personas. Nosotros debemos reconocer que tenemos un gran privilegio de hablarle a aquel ser maravilloso que tiene el poder para resolver cualquier situación. Podemos venir delante de su presencia y exponerle con palabras y con un corazón sincero nuestras necesidades, las de alguien más, y Él está dispuesto a escucharnos. Eso es maravilloso. Démonos cuenta de esto. La iniciativa de la oración
es Dios mismo que la toma. Dios es que pone el querer y el hacer. Él es que nos motiva a nosotros a orar. Dios pone una carga para que nos acerquemos a Él. Él toma la iniciativa, siempre la toma. Él nos busca. Él se acerca a nosotros. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le hablemos a Él. Si nosotros oramos, es porque Él nos oye. Si Dios no nos escuchara, estaríamos perdiendo el tiempo. No habría ni siquiera una motivación para buscarle. Pero por la seguridad de que Él nos escucha, entonces nosotros oramos a Él. Y no solamente Él nos oye, sino que Él quiere oírnos. Él quiere que le hablemos. Y por eso Él nos estimula a orar por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo pone cargas en nosotros para que nosotros nos acerquemos a Dios y podamos hablar con Dios de manera confiada. Como dice la palabra en el Salmo 65, verso 2, dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dios oye la oración. Dice la Biblia, el que hizo el oído no oirá. Claro que oye. Él oye la oración. Más dice la palabra en Jeremías 33, los versículos 2 y 3, dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Dice: clama a mí y yo te responderé. Escucha bien. No dice clama a mí y se perderán tus palabras en el vacío. Dios dice: te responderé. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solamente nos responde, pero nos instruye, nos enseña. Dios toma la iniciativa, pero Dios no obliga a nadie a orar. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder orar, cada uno de nosotros debe tomar su decisión de hacerlo. Y esa decisión debe ser personal y debe ser individual. Cada uno de nosotros tiene que querer orar para poder orar. Dios está dispuesto, Él quiere escucharnos, nos ha dado su Espíritu que nos inquieta, que nos ayuda, pero tenemos nosotros que querer hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque Dios nos hizo con una voluntad. Tenemos libre albedrío. Y si tenemos voluntad es para que nosotros decidamos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Muchas personas quisieran que Dios les fuerce a hacer algo. Dios no lo hace. Dios instruye. Dios nos muestra cómo es conveniente hacerlo o evitar hacer algunas cosas, pero no nos obliga, porque respeta el libre albedrío, la voluntad que nos ha dado a nosotros. Es que cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión de empezar a orar. De nosotros depende esta decisión. También debemos decidir si vamos a ser hombres y mujeres de oración o si no lo vamos a hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. Cada persona individualmente tiene que tomar la decisión de buscar a Dios, sabiendo que Dios le está esperando. Somos nosotros los que decidimos apartar un tiempo específico para orar a Dios. Tenemos que saberlo claramente. No hay excusa para decir: es que no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Todo el mundo tiene 24 horas al día. Si nosotros decidimos mantener una vida de oración para vivir en victoria y con fortaleza espiritual, eso depende de nosotros. La decisión es nuestra. La decisión es tuya. La decisión es mía. Cuando nosotros oramos a Dios, es porque sabemos que Él existe, que Él hay. Una persona que no crea en Dios no va a orarle a Dios. Para poder orar, nosotros debemos saber, creer, porque la oración presupone, tiene fe en que Dios existe. No solamente que existe, sino que Él oye.
que Él se interesa en la situación que estemos viviendo como seres humanos. Debemos comprender muy bien esto. Dios quiere escucharnos porque Él está interesado en entrar a nuestras vidas para arreglar todo aquello que pueda estar mal, que no esté funcionando bien en nosotros. Él quiere, de nuevo, espera en nosotros que nosotros podamos hacerlo. No solamente Dios oye y se interesa, pero la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Dice el libro de Hebreos 11:6, que para poder agradar a Dios es necesario creer que Él está allí, que Él galardona a los que le buscan. Cuando tú te acercas a Dios, debes reconocer que Dios te está esperando, que Dios quiere hablarte y escuchar tu voz, y que Dios quiere intervenir en tu vida. Cualquier sea la situación, Dios quiere intervenir. Nosotros podemos leer muchos libros de oración. Hay, yo diría, millares y millares de libros que hablan de la oración. Pero necesitamos algo que sea práctico, que lo podamos vivir diariamente. Y tenemos la mejor manera de aprender sobre la oración. ¿Cuál será? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo en todo. Él es el modelo. Él es el que nos muestra. Él es el que nos enseña. En la palabra de Dios está lo vital para que nosotros podamos triunfar en todas las cosas, siguiendo a Cristo Jesús. Lo que Él hizo, cómo hablaba, cómo pensaba, dónde iba. Es maravilloso. Y también cómo oraba el Señor. Veamos, Cristo oraba al Padre por todo, dice la palabra de Dios. Todo gran evento y toda gran crisis de su vida fueron precedidos por la oración. El Señor no hacía nada antes de orar. Él lo dijo una y otra vez: no hago nada si no es la voluntad del Padre. Y para saber la voluntad del Padre tiene que buscarlo en oración. Él decía: no digo nada si no lo escucho primero del Padre. Y para poderlo escuchar, primero tiene que buscar al Padre y esperar que le hable. El Señor vivía orando en todo tiempo. Algo que nosotros notamos en la palabra es que normalmente las oraciones de Jesús eran cortas cuando Él las ofrecía públicamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ya Él había orado al Padre antes: Padre, te doy gracias porque me oyes. Son oraciones cortas. Pero cuando Jesús estaba a solas con Dios, Él solía pasar toda una noche en comunión con su Padre. Ya eso es otra cosa. Como vemos aquí, Jesús estaba orando en su bautismo. Dice en Lucas 3:21 que Él oraba y vino entonces el Espíritu Santo. Jesús oró en el monte de la transfiguración. También está en Lucas 9:29. Él estaba orando y fue transformado, dice la palabra de Dios. Jesús oró al Padre en el huerto de Getsemaní. Usted recuerda, Él estaba orando fuertemente allí antes de ofrecerse como sacrificio aceptable al Padre. Marcos 14:32 dice esto. Jesús estaba orando en todo momento. Hubo algo muy importante. Antes de Él resucitar a Lázaro, Jesús ya había orado. Dice en Juan 11:41-42. Cuando Él dijo: Padre, yo sé que tú me escuchas. Me has oído ya. Él sabía que ya el Padre iba a actuar a través de Él. Jesús oraba siempre. Ahora notemos esto. Aunque la oración puede ser contestada de varias maneras, puede ser contestada más allá de nuestras expectativas, como leíamos hace un rato en Jeremías 33:3, o como dice Efesios 3:20, que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede respondernos
contestarnos con algo más glorioso de lo que le hemos pedido. Sí, pero también puede contestarnos de manera diferente a lo que le pedimos. Dice 2 Corintios 12, 8 y 9. Pablo está orando por algo y el Señor le dice otra cosa. Pero lo que Dios dice, eso es lo correcto, eso es lo que debemos buscar. También Dios puede contestar inmediatamente. Isaías 65, 24 dice, antes que hablen ya les voy a escuchar, ya les voy a atender. Daniel 9, 21 a 23 dice, estaba Daniel orando y el ángel le dice, desde el momento que decidiste humillarte y buscar a Dios, tu oración fue escuchada. Hay momentos que Dios escucha la oración inmediatamente, pero a veces se tarda. Hubo una historia cuando hay una mujer de la región de Tiro y Sidón que estaba pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia, mira mi hija, está poseída de un demonio, y él no la atendía inmediatamente. Pero luego el Señor le dijo, grande es tu fe, mujer, hágase como tú has dicho, como tú quieres. Y su hija fue sanada. Aunque la oración a veces se tarda, nosotros debemos saber que para poder obtener resultados en la oración, tú debes creer que Dios te quiere responder. Un asunto de fe. Si tú no crees, entonces la Biblia dice que si dudares, no recibirás nada. Que para poderle pedir a Dios, dice, tienes que hacerlo con fe, sin dudar, dice Santiago 1. Porque el que duda, dice, es como las olas del mar que van y vienen y no reciben nada. Tantas veces hay personas que están orando y están dudando de si Dios les está escuchando o dudando de si Dios les va a contestar. Ya están fallando desde el inicio en su oración. También debes reconocer que Dios está dispuesto, está listo para responderte como Él respondía siempre a Cristo. Dios está allí esperando que tú le hables porque Él quiere responderte, porque Él quiere glorificarse en tu vida. Dice en el libro de Santiago, capítulo 5, los versículos del 13 al 18, lo siguiente. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Cada vez que te sientas con aflicciones, preséntasela al Señor. Haz oración. ¿Está alguno de vosotros alegre? Dice, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Dice más, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego viene la expresión, la oración eficaz del justo puede mucho. Escuche bien, no es cualquier tipo de oración, es una oración que sea eficaz y no por cualquier tipo de persona, sino por alguien que Dios le llama justo. Puede mucho, dice. Y pone el ejemplo de Elías. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Ahí está la cita, Primera de Reyes 17:1. Dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Puede comprender esto? Que un hombre fue y le dijo al rey, no volverá a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra cuando yo diga. ¿Puedes creer? Y así pasó. Y Elías dice, no era un ángel que vino del cielo, era alguien con pasiones semejantes a las nuestras, era un ser humano, pero oró fervientemente. Y cuando usted busca en la cita, Elías dice, Padre, que se vea que eres tú que me has mandado, yo estoy haciendo lo que tú me has dicho. Él estaba obedeciendo y Dios estaba respaldando su obediencia. Pero aquí vemos que él oró y por 3 años y medio no llovió. Y luego dice, otra vez oró
en Primera de Reyes 18, 41 al 45, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Usted diría, eso es impresionante, que se detenga la lluvia en la tierra hasta que un hombre ore a Dios y diga la palabra. Dice la Biblia que aconteció con Elías. Ahora, veamos algo para que la oración sea eficaz. Hay 3 cosas que debemos tener en cuenta. Primero, debemos ser justos. Segundo, debemos vivir agradando a Dios. Y tercero, debemos caminar en el temor de Dios. Ser justos, obedecer y andar con temor de Dios. No lo olvides. Y veamos rápidamente las 3. Ser justos, ¿qué significa? Porque solo Dios puede justificar. Nadie puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Es Dios que llama justo a alguien. Dice, cuando Dios nos justifica, nos hace sus hijos e hijas. Como dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la clave. A los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les hace hijos e hijas. Y dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios justifica, hace justos a los que tienen fe en Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú tienes fe en Cristo, ya tienes una parte ganada para esa oración. Ahora falta que sea eficaz. Y estaremos mirando para que sea eficaz qué se necesita. Aquí estamos mirando 3 puntos. Ser justo, ya lo eres. Lo otro es que andes en obediencia al Señor. Pero antes, miren lo que dice el Salmo 34, 15 al 17. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Te das cuenta? Dios está atento a tu clamor. Por eso Él le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Dios está atento, sus oídos al clamor de los justos. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cada vez que tú tengas algún tipo de aflicción, preséntasela al Señor, porque Él te va a escuchar. El otro punto para hacer una oración eficaz es debemos vivir agradando a Dios. Como dice Juan 3:22, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Te gustaría orar de esa manera? Que todo lo que tú pidas, lo recibas. Juan dice, cualquier cosa que pidiéramos, la vamos a recibir de Él. Y dice, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No es porque Él se llame Juan, es porque Él dice, hace las cosas que son agradables delante de Dios y obedece sus mandamientos. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes si queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Y no solo eso, como hijos de Dios, después que recibimos a Cristo, tenemos que aprender a caminar en obediencia a Dios y a su palabra. Aprender, ahí está la Biblia, ahí está el Espíritu Santo que nos enseña. Nosotros tenemos que ser diligentes, buscar el tiempo de orar y de estudiar la palabra para aprender lo que Dios nos dice y luego ponerlo en práctica. Ser obedientes. Dice Proverbios 28:9 lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable.
Si una persona no quiere comprender qué Dios exige de él o de ella, no va a hacer nada orándole a Dios, porque Dios rechazará sus oraciones, porque esa persona está rechazando su palabra. Es tan importante instruirnos en la palabra de Dios, porque allí conoceremos todo lo que Dios pide para que nosotros vivamos vidas victoriosas. El otro punto era, debemos caminar en el temor de Dios. Mira lo que dice Salmo 145, versos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y luego vamos a hablar un poco qué significa esto. Pero Él está cerca de los que le invocan. Él no está lejos. Él llena el universo, pero su presencia está en todo lugar. Está cerca. Está dispuesto a oír. Él dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Si tú tienes temor de Dios, Dios va a cumplir tus deseos. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Él lo concederá, Él tiene el poder para hacerlo. Dice también, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Si tú tienes temor de Dios, puedes hablarle a Dios con la confianza de que Él te escuchará y Él te va a librar de cualquier cosa que tú estés viviendo. O como dice también el Salmo 91, versos 14 al 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice más, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es maravilloso esto. Y está hablando Dios, el que puede hacerlo. No es solo palabras, es palabras que accionan, palabras que no vuelven a Dios vacías. Él dice, te voy a glorificar, te voy a librar, te voy a dar larga vida, te mostraré mi salvación, porque tú has conocido su nombre. Tú sabes quién es Dios. Por medio de la oración, el ser humano, el hombre, habla a Dios. Pero la oración tiene dos direcciones. No solamente hablar, sino que también Dios habla al hombre por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te va a escuchar, pero tú tienes que tener un tiempo para escuchar a Dios, que Dios te quiere hablar, que Dios te quiere contestar. Y Dios va a usar su palabra y va a usar su Santo Espíritu que está en ti, si eres de Dios, si eres hijo o hija de Dios, si crees en el Hijo de Dios, tienes al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te hablará. Entonces tendrás una respuesta de qué tienes que hacer. Nos daremos cuenta que muchas veces nosotros escuchamos que Dios nos responde mandándonos a hacer algo. Y hay personas que no obedecen, solo esperan que Dios haga algo. Me recuerdo cuando Moisés estuvo delante del Mar Rojo y dice que estaba clamando a Dios. Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Di a ese mar que se divida. Levanta tu vara, divide el mar. ¿Cómo así? No se ha visto nunca esto. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero hay un momento donde debemos actuar obedeciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Si usted se da cuenta, al leer la palabra de Dios, normalmente Dios da órdenes a sus siervos y cuando ellos obedecen, Dios se glorifica. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Vez tras vez, obedece a Dios cada vez que te hable. Pero dale tiempo al Señor que te hable cuando estás orando con Él. Por eso no estés haciendo oraciones a la ligera y corriendo y como para salir del paso. Pero más bien busca la dirección. Encomienda a Jehová
tu camino cada día y verás lo que Él hace contigo, lo que Él hace en tu vida. Ahora, porque la oración contestada es una de las experiencias más emocionantes de la vida cristiana. Es tremendo, cada vez que alguien dice, oré a Dios y Dios me contestó. Y aquí está el testimonio y aquí está lo que pasó. Es maravilloso, es emocionante. Ahora, por eso nosotros los creyentes debemos hacerle al Señor la misma petición que le hicieron sus apóstoles. Sus apóstoles le hicieron dos peticiones a Cristo. Una, enséñanos a orar, en Lucas 11:1. Y la otra, aumentanos la fe. Esas dos peticiones nosotros debemos hacerla porque debemos tener fe y debemos saber orar si queremos ver cosas grandes suceder. Los apóstoles sabían que debían aprender a orar y tener fe en Dios si querían vivir una vida victoriosa. Por eso en esta hora estamos analizando qué se debe hacer, cuál es el principio para poder hacer oraciones eficaces delante de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 21, 21 y 22, Él dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudadéis, dése cuenta, la duda es peligrosísima. Jesús dijo, si tienes fe, y dice Hebreos 11:1, define la fe, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes esa fe y no dudas, dice el Señor, no solo haréis esto de la higuera, pero dijo, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, dijo el Señor. Y dijo más, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántas cosas Él dice? Todo lo que pidas en oración, creyendo, sin dudarlo, lo recibirás. Y ese es el nivel de experiencia que quisiéramos vivir siempre. Algo más dijo Jesús. En Mateo 7:7-11, Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dijo el Señor. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y al que llame, se le abrirá, dice el Señor. Y dice algo más. Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Dese cuenta que está la palabra pedir. No es que si el hijo dice, oh, mi papá sabe, lo que yo necesito. No, es si le pide pan, dice, ¿le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? No. Entonces Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que le pidan? Es tremendo. Jesús una vez dijo, ustedes no tienen porque no han pedido, pidan. Pero nosotros nos cansamos de pedir y no tenemos. ¿Por qué? Eso estamos analizando. Cosas que detienen la oración. Al pedir, el principal motivo, ¿cuál usted cree que debe ser? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese es el motivo principal al pedir. Y no solamente que muestre cuál es la voluntad, sino tener la disposición de someternos a su voluntad. Cuando Jesús oraba al Padre y le decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si deseas o si es posible, quita de mí, aparta de mí esta copa. Pero inmediatamente dice, no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se sometió a la voluntad del Padre, que era que fuera a la cruz a padecer, como era su misión para venir a la tierra. Si nosotros estamos dispuestos a conocer la voluntad de Dios para someternos a ella, entonces estaremos haciendo lo más importante en la oración para que sea eficaz. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios es el mejor recurso para conocer la voluntad de Dios. La Biblia, allí está. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, la respuesta está garantizada. Así lo dice la misma Biblia. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 5, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, una confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dese cuenta. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos daremos cuenta que no es decir, Padre, le pido algo y que se haga tu voluntad. Estamos al revés. Debo buscar, Padre, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Y espero que me hable. Y después que Él me habla, ahora, Padre, dame eso que es tu voluntad. Y sabes, tenemos al Espíritu Santo que siempre nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Y nos va a preparar y nos va a ayudar a realizarla en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el ayudador, el consolador. Dice la palabra 1 Corintios 2, del 9 al 12, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Cosas tremendas. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice más, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es clara la palabra. El Espíritu Santo escudriña lo que hay en lo profundo del Padre y nos revela, eso es tuyo, pídelo. Es importantísimo saber cómo es que debemos orar. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos procurar conocer los motivos de Dios y no nuestros motivos. No es yo presentarle a Dios todo lo que yo quiera, es yo conocer qué Dios quiere que yo tenga. Eso debemos. Si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, siempre sabremos cuál es la voluntad del Padre. Siempre. Y hay 3 cosas que suceden cuando oramos en la voluntad de Dios. 3 cosas. Primero, pensaremos los pensamientos de Dios. Percibiremos los anhelos de Dios, los deseos de Dios. Y tercero, oraremos las oraciones de Dios. Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, estaremos conectados. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Podremos conocer qué es lo que Dios quiere que pensemos. Y luego Dios nos va a revelar su anhelo, porque Él quiere que lo hagamos. Y entonces vamos a orar, dirigidos por el Espíritu, las oraciones que Dios quiere escuchar, las oraciones que quiere que digamos. De modo entonces que si deseas que tus oraciones sean contestadas,
Busca siempre conocer la voluntad de Dios. Y después, ¿qué vas a hacer? Pedir precisamente su voluntad. Pide eso que te ha revelado el Espíritu, sabiendo que la voluntad de Dios es siempre como buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Tú puedes pedirle algo a Dios, y si Dios te revela otra cosa, puedes estar seguro, segura, que es mucho mejor que lo que le pediste, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. El creyente es alentado a orar porque la oración tiene recompensas. Sí, no es para perder tiempo, es porque vas a ganar algo. Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, no porque no lo buscas, sino porque no lo pides, dice. Porque no hay tiempo para pedirle a Dios. Estás tan ocupado que se te olvidó pedirle a Dios la dirección. Dice, no tienes porque no lo pides. Y dice Juan 16:23, dijo el Señor, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo él. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay una motivación a que pidamos, porque hay recompensas. Pero no solamente la recompensa es a favor nuestro, pero también cuando nosotros oramos, la oración nuestra alegra el corazón de Dios. Y eso es maravilloso. No es que Dios está a ver cuántas cosas me vas a pedir. Dios está deleitando de que tú le estás pidiendo con fe, con esperanza de que Él te va a escuchar y que tú vas a recibir. Se deleita. Eso dice Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Se goza el Señor. Cuando una persona es recta delante de Dios, Dios está anhelando que venga y se acerque a orarle, a presentarle sus peticiones, porque Él quiere inmediatamente actuar. Dios está buscando corazones que estén rectos delante de Él, corazones que sean aprobados por Él para manifestar su poder a favor de esas personas. Es tremendo esto. Pero no olvidemos algo, lo que es el tema principal. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, según la Biblia, existen dos maneras de orar. ¿Cuál? Eficazmente y también ineficazmente. Porque si la del justo puede mucho, hay otros que no pueden nada. Entonces, hay dos maneras de orar. Una que es eficaz y otra que no llega a ningún lugar. Para poder orar con eficacia, primero debemos entender y aplicar las instrucciones del manual de Dios. ¿Cuál será el manual de Dios? La Biblia. Tenemos que entender qué es lo que Dios nos dice y tenemos que aplicar lo que Él nos dice. Hay personas que oran a Dios, no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, o dicen que son cristianos pero son creyentes a su manera. Y esas personas dicen que le piden cosas a Dios, pero hay una pregunta: ¿les escucha Dios a ellos? Y cuando decimos Dios, el que hizo el cielo y la tierra, que es único, único Dios, ¿les escucha? El único que es vivo, verdadero, eterno y todopoderoso, ¿les escucha a aquellas personas que no conocen de Cristo o que dicen que conocen a Cristo, están viviendo desordenadamente? En el mundo sabemos que hay muchas religiones, muchas. Y las religiones utilizan la oración como parte de su ritual. Usted ve por ahí, donde quiera que se habla de religioso, están orando. Pero ¿a quién le están orando?
¿Estarán orando a aquel que hizo el cielo y la tierra, según Él dice que es la manera que Él puede escuchar a las personas? El que alguien esté orando y diga que le está orando a Dios no significa que su oración esté dirigida y llegue a la presencia del Dios verdadero. Ellos podrán creer algo, pero no quiere decir que está llegando allá. Dios es el creador, sustentador de todas las cosas. Ellos podrán orar. La Biblia dice que el Dios vivo y verdadero no escuchará una oración que no se sujete a sus instrucciones y demandas. No lo escuchará. Y de eso vamos a hablar en un rato. Obstáculos en la oración. Dios no escucha ciertas oraciones, sino que para que la oración pueda ser recibida en su presencia, debe ser hecha en el nombre del Señor Jesucristo y debe ser hecha en el poder del Espíritu Santo. Si no es así, no llega. Puede durar años hablando y no le llega la oración a Dios. Y también la persona que ora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu debe ajustarse a las condiciones de Dios, las cuales ha establecido y están claramente en su palabra, y hay una obligación en ella que todo el mundo debe cumplir. Todo el mundo está llamado a cumplir la palabra de Dios como ha sido revelada. Dice el libro de Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Da a entender que hay personas que no confiesan su pecado y sin embargo quisieran que Dios les escuche y que Dios venga a su favor a atenderles, y no pueden porque hay un problema, a menos, como dice, que los confiese y se aparte. No es confesarlo para seguir haciéndolo, sino para abandonar ese pecado. Entonces Dios le va a mostrar su misericordia. Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Claramente lo dice. En el Evangelio de Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Claramente, alguien es un pecador, Dios no le va a escuchar. Alguien es temeroso de Dios y obedece a Dios, Dios siempre le va a escuchar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y hay una pregunta: ¿quiénes son los pecadores según la palabra de Dios? ¿A quiénes Dios llama pecadores? Primero, todos aquellos que no han recibido la gracia de Dios para perdonar sus pecados por los méritos de Cristo. Toda persona que no ha recibido el favor de Dios, del indulto de Dios, de perdonar todos sus pecados y ofensas, solo por gracia, por causa de lo que Jesucristo hizo, esa persona es pecadora delante de Dios. Jesús le dijo una vez a los judíos: si no saben, si no reconocen que yo soy, en su pecado morirán. No hay otra manera, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos tener salvación. Solo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Entonces, todos los que no han recibido esta gracia son pecadores. Pero también a aquellos que dicen que son cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios, aunque digan que son cristianos, Dios les llama pecadores, les llama impíos. ¿Por qué? Porque son desobedientes, rebeldes. Aquellos que no tienen temor de Dios, aunque asistan a la iglesia y aunque digan que sirven a Dios haciendo cosas, son pecadores y Dios no les escucha. Dios no oye a los pecadores, dice la palabra claramente. En otras palabras,
Dios no solamente no escucha a aquellos que adoran otros dioses, personas de varias religiones, que sus dioses, pero ese a quien adoran no es el que hizo el cielo y la tierra, no es el que envió a Jesucristo a la tierra, no es el que envió su Espíritu Santo a la tierra. Son personas que están equivocadas, confundidas, aunque ellos crean que están bien. Si no se adaptan, ajustan a lo que dice la palabra, Dios no les escucha. Pero no solamente a ellos, sino a aquellos que, llamándose cristianos, viven una vida rebelde, carnal, ofendiendo a Dios. No hacen la voluntad de Dios. Viven sin temor de Dios. Dios no los escucha. Veamos algunas preguntas con algunas respuestas que tienen que ver, digamos, con la mecánica de la oración. Digamos esta: ¿cuándo y cómo debemos orar? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo. Tanto de manera particular como junto a otros creyentes. Podemos orar solos, pero podemos orar en compañía de otros creyentes. En todo tiempo. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significará esto? ¿Significará que no puedes trabajar, no puedes comer, no puedes hacer nada, solo estar orando? No, lo que significa es que debes vivir consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. Saber que donde quiera que tú estás en la presencia de Dios. Donde quiera, haciendo lo que sea, a fin de que cuando necesites pedir, interceder o alabar al Señor, va a surgir de manera espontánea esa oración. Porque estás en la presencia de Dios. Lógico, hay personas que están un momento en la presencia de Dios y en el otro momento salen de la presencia de Dios. No debiera ser. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si te sales del abrigo del Altísimo, entonces estará a merced del enemigo. Tienes que estar siempre manteniéndote en la presencia de Dios, en todo lo que hagas. Un ejemplo de orar sin cesar, nos muestra la Biblia, es de los creyentes. Dice que ellos perseveraban unánimes en oración. También la Biblia nos da ejemplos de personas que oraban, pero de una manera metódica, regular, disciplinada. Veamos algunos ejemplos. Algunos de ellos oraban por la mañana, otros por la noche. Digamos, David dice, Salmo 55:17, oraba 3 veces al día. También Daniel 6:10 dice, oraba 3 veces al día. Y tú dirás, entonces hay que orar 3 veces al día. Esa es una manera. Ellos lo hacían así. Job oraba todas las mañanas, dice la palabra en Job 1:5. Y también Pablo y Silas, dice la Biblia, oraron toda la noche. La Biblia también enseña que hay ocasiones en que se debe ayunar cuando le estamos presentando nuestras peticiones a Dios. Y aunque en esta enseñanza no hay tiempo de profundizar en el ayuno y sus beneficios, pero es necesario, según dice la palabra, en algunas oportunidades de hacerlo. Dice Hechos 13, versos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos estaban ayunando a ver que Dios les muestre, pero en ayuno y oración. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En ayuno y en oración. Isaías 58, versículos 6 al 10, donde nos habla de cuál es el ayuno que Dios ha elegido, dice lo siguiente: ¿no es más bien
el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, rompáis todo yugo. Ese es el ayuno. Desatar cargas de opresión, romper el yugo, dejar libre a los quebrantados, quitar a aquellos que están oprimidos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, dice el Señor. Ese es el tipo de ayuno que Él exige. Y una persona que es sensible a las necesidades de los demás, entonces dice también, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, dice, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, al hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ese es el ayuno que Dios ha elegido. Un ayuno que está cargado de misericordia. Un ayuno que está pendiente de lo que necesitan los demás para presentárselo a Dios, pero para actuar también a favor de ellos. Y hay situaciones cuando Dios ha dicho que va a traer un castigo por el pecado de un pueblo o nación. Si ese pueblo o nación se arrepiente y entra en ayuno, Dios le va a escuchar. Tenemos un ejemplo en el libro de Joel, capítulo 2, los versículos del 12 al 18 voy a leer. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Así es, no es a la ligera. Estar arrepentido y que Dios pueda evitar el castigo que ha dicho que les va a enviar. Dios exige una conversión de todo corazón y también que se acerquen a Él con ayuno, lloro y lamento, lamentando haber hecho lo que hicieron que ofendió a Dios de esa manera. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es tremendo. Dios no nos quiere castigar. Dios dice en su palabra, Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío se arrepienta para que viva. Eso quiere el Señor. Se duele del castigo. Y también dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, dice la palabra. Dice, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Una oración intercesora, perdona a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hay momentos donde podemos acercarnos a Dios con ayuno y lloro y lamento, arrepentidos sinceramente, y Dios nos va a escuchar. Por más
terrible que haya sido el pecado, si te arrepientes de todo corazón y te presentas a Dios como Él dice, Dios te va a escuchar y te va a perdonar. Dice Mateo 17, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí era cuando Jesús venía del monte de la transfiguración. Dice la historia que un hombre había traído a su hijo que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús sí lo echó fuera de una. Y ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos? Jesús les contestó, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero luego le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es necesario ayunar porque tú no sabes cuándo tendrás que enfrentarte contra un espíritu inmundo que tienes que echarlo fuera. Y si no estás preparado, no te va a obedecer la orden de salir fuera y serás avergonzado delante de ese espíritu inmundo. Pero el Señor nos dice que si tenemos fe, nada nos será imposible. Tengamos fe en el Señor y veremos su gloria. Ahora, ¿qué refleja la oración? Refleja dos cosas. La oración refleja la conciencia y la necesidad que tenemos. Yo oro porque sé que tengo una necesidad. Estoy consciente de que necesito algo y voy a orarle a Dios. Refleja esto, pero también refleja la fe en el poder de Dios que puede suplir lo que me falta. Otra vez, cuando nosotros oramos es porque estamos conscientes de que necesitamos algo y también porque sabemos que Dios tiene la respuesta, que Dios tiene la manera de suplir lo que necesitamos. Es por eso el Señor enfatiza la importancia de la oración por medio de la perseverancia y el fervor. Tenemos que perseverar en la oración. Dos parábolas el Señor hablaba. Una de ellas, aquel amigo que llamó a medianoche porque le llegó un amigo y él no tenía pan. ¿Recuerda esta? Y la otra, la parábola del juez injusto, esta viuda orando, hazme justicia, y él no le hacía justicia. Y ella insistió. Y Jesús dice allí que es mostrándonos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante. Eso es cómo y cuándo podemos orar. Pero ahora, ¿dónde usted cree que podemos orar? Dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros podemos orar en todas partes, que el lugar físico no puede ni debe restringir nuestra oración. No hay límites. Donde quiera te encuentres, tú puedes orar. La Biblia, digamos, menciona algunos lugares. Jonás, él oró dentro del gran pez, ¿verdad? Dice Jonás 2:1. Pedro oró en la azotea, cuando le aparecieron allá buscándole en una azotea, en un pez. Daniel oraba en su habitación, dice la palabra en Daniel 6:10. Ana oró en el templo. Jesús oró en el huerto. Los discípulos oraron en una casa. Los discípulos oraron en la playa. No hay lugar que te detenga. Puedes orar en tu habitación, en el patio, donde sea. En el carro, estás manejando, estás en el tren, en el bus. Puedes orar donde sea. Pero ora, busca a Dios. Nosotros podemos ver en la palabra que la oración se puede hacer en forma individual y también en forma colectiva con otros hermanos. Y otra pregunta, ¿hay alguna posición especial para orar según la Biblia? Algunas de las posiciones que más se habla en la Biblia es de rodillas, de pie, caminando, sentados, postrados. Postrados quiere decir, están con la frente en el piso, o puedes estar tendido en el cielo, como tú quieras.
pero que la oración la hagas que llegue a Dios. Veamos algo ahora de motivaciones para la oración. ¿Qué cosas nos pueden motivar también a orar? El cristiano ora a Dios por motivaciones diferentes a los que no son creyentes. Usted oyó oraciones de creyentes tremendas, pero el que es cristiano sabe lo que va a orar. ¿Por qué? Porque es hijo, hija. Eso marca una diferencia radical en cuanto a por qué va a orar. El ser hijos de Dios. Pablo dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Recuerda, porque tú eres hijo o hija, hace la gran diferencia cuando vas a orar delante de Dios. La posición y la condición de hijos nos permite a nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Y vamos a recibir misericordia y vamos a hallar gracia en el oportuno socorro, el momento que más lo necesitamos, dice la palabra. La oración de los creyentes es una apelación de hijos de Dios a su Padre el cual es bueno, es amoroso. Los creyentes en nuestra condición de hijos, no oramos para ganar algo. A ver, ¿cuánto vas a ganar si oras media hora o 2 días? Sino porque en Cristo Jesús ya lo tenemos todo y por la oración nosotros queremos apropiarnos por fe de lo que Dios nos ha dado. Otra vez, en Cristo tenemos todo. Eso dice Efesios 5. Dice, bendito sea, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cuántas cosas. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición la tenemos en Cristo. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén, en Cristo. Entonces, porque somos de Cristo, venimos a Dios sabiendo que todo lo tenemos. Ahora, ¿qué Él nos quiere ir dando y nos va mostrando? Todo cristiano sabe que puede hacer realidad lo que pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dice que va a hacer algo, el creyente lo cree. No lo duda si es creyente. ¿Y por qué no lo dudas? Porque sabes que Dios tiene el poder para hacer lo que Él dice que va a hacer. Y tenemos un ejemplo en la palabra, el ejemplo de Abraham. Lo dice Pablo. Nos dice que en algún momento donde parecía imposible que se pudiera cumplir lo que Dios dijo a Abraham que él iba a hacer, parecía imposible. Pero dice que Abraham no dudó, como dice Romanos 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira el ejemplo. Cuando Dios te dice que va a hacer algo y parece que se fue el tiempo y no lo hizo, no lo dudes. Si Dios lo dijo, no lo dudes. Más bien fortalécete en fe y dale gloria a Dios, porque Él se va a glorificar de una manera más asombrosa todavía, como hizo Abraham. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando tú dudas de Dios, ofendes a Dios porque estás dando a entender que dudas de su fidelidad o que dudas de su poder, como que Él no puede hacer algo. Por eso nunca dudes de Dios, siempre cree en fe. ¿Por qué nos llamamos creyentes? Un creyente es precisamente eso, cree lo que Jesús dijo, lo cree. Jesús dijo, para Dios nada es imposible, y tú lo crees. Por eso es que somos creyentes. También el Hijo de Dios sabe
que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es poderoso el Señor. Veamos algunos motivos más que podemos tú y yo orar. Puedes pedirle a Dios exponiendo tu miseria por el pecado. Oras a Dios por el pecado. Pide perdón a Dios. Apóyate en los méritos de Cristo, en su justicia. Pide a Dios que te puedas reconciliar con Él, que puedas conocerlo a Él y tener la paz. Agradece a Dios que Él quiere perdonar tu pecado. Y cuando estás orando, órale a Dios que tú puedas entrar y gozar de ese pacto por medio de Jesucristo y que puedas conocer su favor. Pide a Dios siempre su bendición. Pide a Dios siempre que su presencia esté contigo. Dale gracias a Dios. Pídele a Dios que te haga fuerte para poder resistir lo malo, que nunca caigas en tentación. Pide a Dios que su gracia sea en ti para que seas fuerte contra las tentaciones de Satanás. Pide pidiendo su gracia para vivir honestamente, con sinceridad. Pide también para que la obra de Dios en la redención llegue a aquellos lugares que aún no ha ido. Pide que despierten a aquellos que están muertos en delitos y pecados. También pídele a Dios que te instruya en su palabra, que tú puedas mantenerte en el camino de la verdad. Pídele a Dios que tú puedas conocer esa verdad, la verdad de Dios, que venga a tu memoria y a tu conciencia y que te dirija, que puedas ser discreto, prudente, que puedas andar sabiamente. Pídele a Dios la manera para santificarte siempre, que puedas vivir en su temor, con su amor. También pídele a Dios que tu conciencia sea sensible, que te puedas negar a ti mismo, que seas humilde. Tienes que pedirle a Dios contentamiento, paciencia. Pedirle a Dios esa esperanza que te dé en aquellos momentos cuando parece que no hay. Sí, espera en Jehová que Él va a hacer. Algo importante, pídele a Dios que te ayude, que te dé la gracia para controlar, gobernar tu lengua, que tantas veces hace tanto daño. También que tú puedas cumplir con tu deber siendo diligente y nunca negligente. Que Dios te dé las cosas buenas de la vida, que Dios te preserve de calamidades, que Dios te dé lo que necesitas cada día, que te preserve hasta el fin, que te permita llegar hasta el cielo. Y nunca olvides, ora por fe. Pídele a Dios, Señor, aumenta mi fe. Pero quiero ir rápidamente a ver algunos obstáculos de la oración. Obstáculos pueden detener la contestación de la oración. De los más comunes es pecado. Si en la vida tuya hay pecado sin confesar, eso es un gran problema, como hemos visto. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si tú miras la iniquidad, Dios no te escucha. También Isaías 59, 1, 2 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es un gran obstáculo. Otro obstáculo es la falta de perdón. Si alguien te ha ofendido y tú no le perdonas, la Biblia dice: el Padre no te va a perdonar tampoco. Por más que le pidas perdón, no te va a perdonar. Otro grave obstáculo, tener problemas conyugales, dice la Biblia. Si el hombre no trata a su esposa de una manera honrosa, sabia y dándole honor como vaso más frágil, dice, sus oraciones van a tener estorbo también.
Otros obstáculos son el miedo. Hay personas que por temor a lo que pueda venir ni oran. También se sienten muy cómodos o están muy cansados y no oran. Son obstáculos. Pero hay uno que también es fuerte. Es la oposición de Satanás. Satanás se opone. ¿Por qué? Porque el poder que tiene la oración para desatar tantas cosas, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, hacen que Satanás siempre se oponga a la oración. Porque si no se opusiera fuera muy fácil, pero él va a tratar de oponerse. Una manera es tratando de distraernos, siempre, constantemente, una distracción tras otra, haciendo que uno vaya a hacer otra cosa que parece ser más importante. No, nada es más importante que hablar con Dios y buscar cuál es su voluntad para tú pedirla y ver su gloria. Es necesario que conozcamos las maneras en que el maligno usa en sus artimañas tratando de perjudicar nuestras vidas de oración. Una de ellas es el tiempo. El maligno va a atacar tu tiempo que dedicas a la oración. Te va a mantener tan ocupado en otras cosas urgentes. Tienes que hacerlo ya. Si es que no podrías orar, olvídate de lo urgente si no has orado. También quiere interrumpirte con cosas que no son importantes. Llamadas, personas que se te aparecen, visitas inesperadas, actividades que tienes que hacer. Quieren coger tu tiempo de oración. Mucho cuidado. También el maligno atacará tu convicción de la necesidad de orar. Como que no necesitas orar. También va a atacar tu confianza y tu comunión con Dios. Te va a querer hacer sentir que tú eres indigno, incapaz de acercarte a Dios. Oh, ¿cómo te vas a acercar con eso que hiciste? Va a querer acusarte. Pero ¿sabes una cosa? De todas sus artimañas hay algo. Nosotros tenemos que aprender a derrotar al enemigo, a contrarrestar esas artimañas. Tenemos que aprender a penetrar nuestra oración, no importa los obstáculos que se quieran presentar. ¿Qué tenemos que hacer? Reforcemos nuestra comunión con Dios, con la alabanza. Alabemos al Señor. Nosotros debemos reconocer que Dios es santo, que es el Señor del universo. Los atributos de Dios, declarémoslo. Tenemos también que reafirmar que confiamos en la palabra de Dios. Cuando tengas problemas como que se te quiere dificultar la oración, declara la palabra de Dios. Tienes que rechazar el cansancio. Busca la manera de ponerte en movimiento. Tienes que proteger tu tiempo de oración. Es tan valioso, no lo sueltes. Y diariamente tienes que afirmar, necesito estar en comunión con Dios. Tengo que orar. Hay un punto más. Nosotros debemos orar por otros. La oración intercesora. ¿Qué es la oración intercesora? Que nosotros podemos interceder por personas, familias, por la iglesia, por la nación entera, según nos dirija el Espíritu de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a interceder en oración, llevando delante de Dios esas necesidades de ellos y no las nuestras, ya sean espirituales, materiales. Pedirle a Dios que su favor sea sobre ellos, para ellos. Interceder por otros, no ser egoístas, no pensar solamente en nosotros. La oración intercesora y el estudio de la palabra de Dios es imprescindible si queremos ver resultados de salvación y crecimiento espiritual. Imprescindible. Interceder por otros y leer la palabra para conocer la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 6, versos 1 al 4. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Entonces dijeron: buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ellos dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles, es más importante estar en oración buscando la dirección de Dios y conociendo la palabra para poder ser efectivos luego, que estar haciendo cosas y no tener tiempo para orar. El apóstol Pablo nos dice de qué maneras él oraba en muchas de sus cartas, cómo él intercedía por sus hermanos, por las iglesias. Veamos uno, Colosenses 2. Voy rápido por cuestión del tiempo. Colosenses 2, versos 1 al 3. Él decía: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él decía: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Dese cuenta que no está diciendo dale dinero, dale tal cosa, sino esas son las peticiones apostólicas. Que sus corazones sean consolados, que se unan en amor, que sean llenos de entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y también Pablo nos cuenta cómo intercedía uno de sus colaboradores. Dice en Colosenses 4:12: Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, mire esa palabra, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Interceder no es a la ligera, es toma tú esa carga y preséntala al Señor encarecidamente. Y la Biblia dice que Dios está buscando a aquella persona que se pueda poner en la brecha, que interceda a favor del pueblo, y no le oyó, y viene a la destrucción. Porque la intercesión tiene mucho poder cuando una persona quiere que Dios haga algo a favor de esas personas. Y dice más: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La oración intercesora siempre es que la voluntad de Dios se haga en las personas, que Dios se las revele a ellos. Y voy a terminar entonces con un punto más. Para que la oración sea eficaz, es imprescindible que sea sincera. Si no es sincera, no llega al cielo tampoco. Puede que tú hagas la oración a solas en tu casa, en un rincón, o puede ser que la hagas en público delante de todo el mundo. La sinceridad es uno de los ingredientes principales en la oración que llevan a Dios a escucharla y considerarla. La sinceridad. La sinceridad no es hablar de labios para afuera, porque Dios examina el corazón. Así dice la palabra, 1 Samuel 16:7. Dios le dijo a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sinceridad. Lo que tú le hablas a Dios, tienes que saber que le estás diciendo sinceramente. Dice, se me trancó allí, Mateo 6:5-8 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Jesús dijo: no seas como los hipócritas. Dice: para ser vistos de los hombres.
de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, dice Jesús, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe. Esas personas hacían oraciones hipócritas. Era un espectáculo, que lo vieran los demás, que le aplaudieran lo que decían, muy ruidosos. El Señor ha rechazado muchas oraciones porque no han sido sinceras, muchas. En el profeta Oseas, el Señor nos dice, no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. No era de corazón, Dios no los escuchaba. ¿Por qué Dios exige que sea sincera? ¿Por qué la sinceridad es tan esencial? Para que Dios la pueda oír. ¿Sabes? La sinceridad te lleva a abrir tu corazón a Dios. Le hablas francamente, no le ocultas nada a Dios. Le dices las cosas como son. La sinceridad en la oración te estimula a ti a confesar tu pecado y no dar excusas. Te abres delante de Dios y eso quiere Dios, sinceridad en el corazón. ¿Qué dice Dios entonces? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está. Quiera Dios que todos nosotros podamos ser sinceros cuando nos presentamos delante de Dios. Y entonces, ya para terminar, podemos todos declarar esta oración que siempre la hacemos, pero siempre que la hagamos, hagámosla conscientemente, la que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Cuál era? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sea Dios ayudándonos a todos nosotros a orar efectivamente, eficazmente. Sé que esta enseñanza tuvo que hacerse rápido por la cantidad de material y hay que meterlo en un tiempo específico. Pero está disponible, usted sabe que está disponible, repásela, hermano. Puede cambiar su vida de oración y puede cambiar su efectividad como creyente una vez que usted haga las cosas como Dios dice que se deben hacer. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dirija en cada palabra que debemos hablar delante de Él y que Él reciba. Y también voy a llamar a los hermanos sugieres, porque vamos a presentar, como siempre hacemos, una ofrenda misionera que será enviada a los pastores y misioneros de todas las iglesias que nosotros apoyamos, sabiendo que Dios honra nuestra fe, sabiendo también que de Él es que vienen todas las cosas. Oremos. Padre, bendito Rey eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias
por esta enseñanza que nos has permitido tener, por todo lo que tu palabra nos dice. Gracias, Padre. Danos siempre sabiduría, entendimiento, el deseo de hacerlo. Eres tú que deseas que nosotros oremos a ti, porque tú te quieres glorificar en nuestras vidas. Gracias por cada persona que tú has motivado para que esté aquí presente, y todos aquellos que en el transcurrir del tiempo conocerán de esta enseñanza. Gracias por sus vidas también. Y Padre, en esta hora queremos presentar a ti la ofrenda misionera que normalmente traemos para luego enviar a las naciones. Recibe lo que traemos, Dios. Lo ponemos en tus manos y pedimos que tú la bendigas y la multipliques